dos fases, la primera fase 2 meses, la segunda fase 4 meses, ¿no? La característica es que ambos son diarios, se descansa los domingos y en la primera fase utilizamos 4 medicamentos y en la segunda fase usamos solo 2 medicamentos. Repasando un poco lo que es la farmacología, porque es muy importante para poder conocer el mecanismo de acción, sus características de efectos adversos que debemos tener, estar alerta y atento, porque les comentaba en las clases de que a veces no es la enfermedad la que se encarga de complicar al paciente, sino son los propios medicamentos que hemos sido indicados por el médico. Por eso es que se tiene que aplicar la ley 3131 en todos los procesos mórbidos donde vamos a hacer alguna actividad de acción. Debemos tener el consentimiento informado. De estas drogas, de estos medicamentos, 5 son los que se mencionan como primera línea, pero de esos 5, 4 vamos a usar. El INH isoniazida, la dosis que vamos a utilizar por kilo es diario 5 miligramos por kilo, pero no pasar más de 300 miligramos. Si tu paciente pesa 70 kilos, que no es lo habitual, un paciente tuberculoso porque son desnutridos, te pasarías con 350 miligramos. Uno podría calcular así, no, es mayor es el riesgo. Entonces, por más que necesite más dosis kilo peso, no voy a pasar de 300. La isoniazida viene en comprimidos blanquitos de 100 miligramos y viene combinado con la rifampicina Rifacip. De ahí que debemos tener muy en cuenta cuál de ellos es lo que vamos a utilizar. Hay opciones en el cual el paciente no está tolerando el medicamento y la literatura, los esquemas nos ayudan para ver si podemos hacer un tratamiento bisemanal o trisemanal, ya no diario. Pero esto es solo cuando el paciente no está tolerando y debemos pedir permiso al esquema, al programa nacional para modificar el esquema del programa, ¿no? Porque es por ley que se tiene que aplicar. Cuando vamos a usar bisemanal, vamos a subir de 5 a 15 miligramos por kilo y no pasar de 900 por dosis. Cuando es 3 veces por semana, vamos a usar también de 15 y manteniendo los 900 miligramos. La isoniazida tiene una desventaja entre sus efectos adversos, que van desde esas leves a neuropatías periféricas, que son manifestaciones de parestesia, de calambre, hormigueo, a las más serias como la hepatitis, ¿no? Por eso cuando vamos a iniciar tratamiento con antituberculosos, debemos pedir el hepatograma. ¿Qué consiste el hepatograma? Hepato-hígado-grama, mirar el hígado. Vamos a pedir sus transaminasas, que antes la llamamos como TG o TGP, actualmente se las menciona como AST, aspartato-transferasa o alanino-transferasa. Y junto con eso vamos a pedir las bilirrubinas total directa y también la gamma-glutamiltransferasa. Siempre que sospechemos una función hepática alterada, vamos a controlar el hepatograma, ¿sí? Por eso es que, insisto, cuando voy a iniciar mi esquema, hago un perfil bioquímico del paciente para tener un parámetro de base. Otras reacciones que nos pueden dar son los exantemas. Ahí debemos estar atentos. Si nos está provocando esos exantemas, que son reacciones dérmicas, o está dando manifestaciones de alergia. Porque si es un exantema, lo podemos controlar con tratamiento sintomático, porque sí o sí necesito el medicamento. Y cuando nos pasamos las dosis, puede ser mortal. Su mecanismo de acción ya aprendimos en farmacología, que es un bactericida para organismos intra y extracelulares. Por de ahí la importancia de tener este medicamento dentro de todos los esquemas. Y recuerden, cuando hablamos de las 11 tabletas que usamos, sumamos una nuez, que es parte del complejo B, la piridoxina. Vamos a usar 10 miligramos diarios. Esto para prevenir esas neuropatías, las famosas neuritis. Y podemos dar de 5 a 100 miligramos diarios como tratamiento. El siguiente medicamento que acompaña la primera línea son las rifampicina. Este es un medicamento que viene en 2 presentaciones. En comprimidos de 300 miligramos o combinado con la isoniazida en el Rifacip.
Este medicamento que hemos aprendido en farmacología, que sirve también para otras bacterias gram positivas, lamentablemente no podemos comprar en la farmacia porque está restringido por ley solo para el uso de tuberculosis. Por lo tanto, solo es en base al programa, no lo podemos conseguir en la farmacia. Este medicamento, su mecanismo de acción, se une al ácido ribonucleico, polimerasa bacteriana, dependiendo del ácido desoxirribonucleico de micobacterias gram positivas. La dosis, más fácil de acordarse, son 10 miligramos por día. Calculamos kilo peso, pero no puedo pasarme igual que la isoniazida. Solo puedo manejar sobre la base de un peso de 60 kilos como máximo. Por más que pese 80, sería 800, no, me paso. Tengo que darle 600 miligramos. Puedo también alternativas bio trisemanal, pero igual no puedo pasarme de las dosis máximas y son las mismas dosis que diarias. La rifampicina también tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son las manifestaciones que un paciente puede estar presentando hepatitis? Lo primero, jóvenes, independiente de la causa de la hepatitis, son las náuseas y la anorexia. El paciente comienza a no tener apetito y tener náuseas. Después comienza a presentar dolor abdominal porque comienza a inflamarse el hígado, aumenta de volumen, distiende la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason tiene terminaciones de dolor y comienza a alertarnos con el dolor. Después ya viene lo que es la ictericia. Cuando viene la ictericia ya el proceso está bien instaurado. Entonces, por favor, debemos estar atentos con un paciente. Doctor, tengo náusea, por eso es que el tratamiento es diario y todos los días hacemos la evolución para ver cómo está el paciente, ¿no? Igual, si hay sospecha, hacemos hepatograma. Algo paradójico que es la fiebre. A veces el paciente está mejorando y de ahí comienza a ser fiebre, fiebre, fiebre. Pero uno dice, ya no está con todo, la vaciloscopía es negativa, pero sigue haciendo fiebre. No hay que olvidarse del medicamento, su efecto adverso. También exantema, molestias gastrointestinales. Uno dice, está con náusea, pero es por el medicamento, no es por hepatitis. ¿Cómo sé? Directamente hepatograma. Y puede alterar la cascada de coagulación dándonos hemorragia, ¿sí? Mecanismo de acción bactericida. Este medicamento tiñe la orina. Hay que tener precaución en las personas que usan lentes de contacto porque se lo va a teñir por las lágrimas. Entonces hay que tener la precaución. El otro medicamento que es un poquito incómodo para tomarlo es la piracinamida por el tamaño. Son comprimidos blancos bastante grandes. Esto viene en presentación de 500 miligramos. No se conoce el mecanismo exacto de acción. Las dosis que vamos a usar son de 15 a 30 miligramos por kilo. ¿Cuándo decido 15? ¿Cuándo decido 30? Si el paciente es más delgadito, puedo usar 30. Si el paciente es gordito, puedo usar 15 solamente. ¿Para qué? Para que no me pase de los 2000 miligramos por dosis. ¿Puedo usarlo bisemanal o trisemanal? Puedo usarlo. Ahí tengo margen en bisemanal no más de 4 gramos y en trisemanal no más de 3 gramos, ¿no? Y las dosis las aumentamos. Aquí, otra de las precauciones de los efectos adversos que hemos aprendido en farmacología es que puede dar manifestaciones de gotas, dolores articulares, y esto es debido al incremento del ácido úrico. Por eso es que cuando un paciente está con artralgia usando tratamiento específico, le pedimos su ácido úrico para descartar que sea un efecto de la piracinamida, pero también puede ser un efecto neurítico de la isoniazida. Entonces, para poder salir con el diagnóstico diferencial, tenemos que pensar en esta prueba. Igual que las 3 anteriores o las 2 anteriores, también puede producir daño hepático con todas sus características que hemos mencionado. Puede haber manchas, ronchas en la piel como exantema y puede dar dolores a nivel gastrointestinal. Mecanismo de acción bactericida para los gérmenes intracelulares. Y el EMB, que abreviamos al etambutol, vienen comprimidos un poco más pequeños de 400 miligramos. Interfiere la síntesis de ácido ribonucleico como mecanismo de acción para que lo tomemos en cuenta. Y su mecanismo no es muy bien conocido. La dosis es de 15 a 25 miligramos por kilo.
pero no más de 2.5, no más de 2.500 miligramos por dosis. De ahí que debemos tener precaución. ¿Podemos usarlo bisemanal o trisemanal? Podemos usarlo. Las dosis sí hay que, en el bisemanal, ajustarlo diferente al trisemanal. Siempre como alternativa para aquellos pacientes que no lo pueden tolerar. Mecanismos de efectos adversos, hay que estar atento a preguntarle cómo está mirando, porque si no nos damos cuenta que hay cambios en la visión, a veces el paciente no lo avisa y podemos tener un paciente que sanó de tuberculosis pero quedó ciego por efecto del medicamento, ya que puede ser reversible si suspendo el medicamento. Su mecanismo es bactericida y hay que tener precaución en los pacientes con enfermedad renal. Se ajusta la dosis de acuerdo al clearance de creatinina. Y la streptomicina, esta es una de las de primera línea, pero que lo usamos como alternativa cuando vamos a sacar alguno de los 4. Su desventaja es que es de uso intramuscular. Vienen ampollas de 1 gramo, no se puede colocar endovenoso como la micacina, su primo hermano, sí o sí intramuscular, bastante dolorosa en el sitio de inyección. Dosis de 15 miligramos, no más de 1 gramo, por más que sea necesario. Lo puedo ajustar bisemanal o trisemanal, lo puedo ajustar dependiendo de la necesidad. Y como todo aminoglucósido, hay que tomar en cuenta en sus efectos adversos, especialmente a nivel renal. Puede dar a nivel de la audición sordera por daño del octavo par. Su mecanismo de acción, bactericida como todos los aminoglucósidos, y se usa con precaución en los ancianos o los pacientes renales. ¿Qué hacemos cuando el paciente no puede tomar medicamentos de primera línea o cuando presenta alguna reacción alérgica o hay una resistencia? Ahí vamos al plan B, que son los medicamentos de segunda línea. Aquí los que estamos utilizando actualmente con mayor tendencia son las de segunda línea, es los del grupo de quinolona. De las quinolonas están dando muy buenos resultados y una de las esperanzas en las cuales se indica que puede acortar inclusive el tratamiento. Pero aún nosotros no hacemos modificaciones al programa, debemos manejar de acuerdo a lo establecido, porque ustedes van a encontrar artículos en que se están haciendo tratamientos mucho más cortos, con menos medicamentos, en países donde hay alta tasa de tuberculosis. Pero mientras no se modifique por la Organización Mundial de la Salud los programas nacionales, tenemos que mantener. La levofloxacina, si la vamos a usar, 500 miligramos viene la presentación en comprimidos. Vamos a usar la dosis de 1 gramo por día, no más de 1 gramo. Alternativa de moxifloxacina, gatifloxacina o las nuevas quinolonas. El tema es muy caro, ¿no? Cada vez nuevos medicamentos, pero son caros. Habíamos dicho que para desarrollar un nuevo producto se gastan millones de dólares, por eso que los productos no son tan económicos, ¿no? Podemos del grupo B utilizar aminoglucósido, el primo hermano de la streptomicina, que es la amicacina. Podemos usar la capromicina o la canamicina. Y algunos libros lo ponen como segunda línea la streptomicina. En nuestro programa, lo vamos a revisar al final, se lo utiliza más. Y luego tenés en el grupo C, en medicamentos que antes usaban con bastante frecuencia, pero con estos nuevos medicamentos, la etionamida, la protonamida, y algo que está dando buenos resultados es el Inesolid. O la clofazimina también es una de las cefalosporina de tercera generación, va dando buenas respuestas. Del grupo D tenemos la piracinamida similar a... pero esto, aquí, una de las novedades en este grupo es el bedaquiline, que lo estamos usando en el hospital. Aquí este medicamento, el famoso Sirturo, tiene una desventaja que puede dar muerte súbita. Entonces, cuando estemos utilizando esto, siempre pregunto en examen, el bedaquiline, tenemos que tener un electrocardiograma
previo y electrocardiograma periódicos para estar atento a las modificaciones del QT. Otras de las alternativas que se están utilizando son del grupo de los carbapenén, imipenén, meropenén, amoxicilina, clavulan como alternativa. Habíamos dado una tareita, ¿no? Al final de la clase, los que la han realizado me las van a presentar, por favor, porque tienen un valor de puntaje extra, ¿no? Cuando estamos hablando de los medicamentos, ¿por qué buscamos segunda línea a veces por el abandono que lleva al paciente a que tenga esa bacteria la posibilidad de resistencia, ¿no? No solamente por las reacciones alérgicas que se conocen abreviadamente habitualmente como RAFA. ¿Qué es la RAFA? Reacción a fármacos antituberculosos. A veces te van a decir, doctor, nos han mandado un paciente por RAFA, o doctor, abandonó su tratamiento por RAFA. Entonces ya sabemos que RAFA es reacción a fármacos antituberculosos. Cuando estamos hablando de resistencia, nos preocupa porque ayer, por ejemplo, el turno anterior, operaron a un paciente que fue asaltado, hicieron un trauma abdominal por arma blanca. Pero vamos a apagar este micrófono que me está dando ruido. Está con micrófono abierto. Vamos a hacer esto para que no nos interfiera. Vamos a poner activar su micrófono. No. Ok. Cuando él quiera hablar, levanta la mano para que le active su micrófono. Por el momento lo he quitado porque accidentalmente se activó y en el audífono se suena incómodo. Va a disculpar. Entonces, les decía de que este paciente que vimos con trauma, de pronto le hicimos una radiografía de control y encontramos cavernas e infiltrados con signos de gemación, es decir, en otras palabras, que estaba con una tuberculosis activa. Cuando le pregunto si enfermo pulmonar, no, eso fue hace el 2001, ya yo sané, tomé mi tratamiento. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Será que hizo resistencia? ¿Por qué esto está activo? Y, señor, ¿cuánto tiempo tomó su tratamiento? 3 meses, me quedé chalinga. Entonces ya sé por qué está activo, ¿no? Entonces, ¿le voy a dar el esquema 1 a ese paciente? No se lo puedo dar el esquema 1, porque el abandono ya me obliga a buscar que haya resistencia y utilizar tratamiento. Lo que ese paciente hubiera aguantado sus 6 meses, ahora va a tener que tomar tratamiento durante 1 año o 2 si es que responde, porque cuando tenemos suerte es monorresistente, es decir, solo hay resistencia a un solo medicamento, pues usa tus alternativos. Pero ¿qué pasa cuando es poliresistente o multiresistente? Y lo que asusta más ahora, queridos amigos, es que hay TBXDR. Pregunto examen, ¿qué hacemos con un paciente TBXDR? ¿Qué significa un TBXDR? Significa que el paciente es multiresistente a los nuevos medicamentos, inclusive la quinolona, y un medicable de segunda línea. Vamos a abrir la puerta, admitir, listo. Entonces, eso es lo que preocupa, queridos amigos, porque si una persona se contagia de una bacteria TBXDR, también ya ese paciente va a ser TBXDR, ¿no? Otros casos más bonitos, digo, porque es monorresistente cuando es solo a la rifampicina, ¿no? Esto solo detectamos con métodos especiales. Por ejemplo, pregunto en el examen, ¿cuál es el método actual que se está utilizando para la detección de la rifampicina? El GeneExpert. Con el GeneExpert no podemos detectar resistencia a los otros medicamentos, solo a eso, ¿no? Entonces, recordando un poquito esos conceptos, que se les quede claro, no tanto para el examen, sino para su práctica diaria como médicos, futuros colegas. La levofloxacina, entramos un poquito de detalle. Hay que tener precaución como todas las quinolonas, catifloxacina, fotosensibilidad. Y algo que está asustando, queridos amigos, son los nuevos estudios que están mostrando, no solamente para la levo o para la ciprofloxacina, son las famosas lesiones osteotendinosa, inclusive ruptura del tendón de Aquiles, solo por usar quinolona. Tenemos pacientes que están con una artritis reumática activada. Entonces,
Cuando van a usar quinolona, por favor, piensen en el riesgo-beneficio. ¿Realmente no puedo hacer tratamiento con otro medicamento? ¿Voy a exponer a mi paciente a riesgo? Pero pichanga, esta infección urinaria, dale una quinolona, dale una quinolona. O sea, riesgo-beneficio. Aquí se justifica, porque con el tema de la tuberculosis, ¿cuál es lo que estoy justificando? La resistencia a los otros medicamentos, ¿no? Entonces, si uso moxifloxacina de 400 una sola vez al día, o voy a usar gatifloxacina, que también viene de 400 miligramos por día, algunos casos viene de 200, pero no pasar más de 400, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que voy a usar de un tratamiento alternativo? Un esquema alternativo ya no es 6 meses. Estamos hablando por menos un año, siempre y cuando tengamos 3 baciloscopías negativas, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en los medicamentos de segunda línea que vamos a utilizar, hay que tener siempre presente riesgo-beneficio. Siempre presente que ya no va a ser 6 meses. Y ahí hay que tener mucha empatía con el paciente para tratar de convencerlo, ¿no? ¿Qué hacemos con las embarazadas? El otro día en clase me preguntaban, ¿qué hacemos con las embarazadas? Una persona embarazada tiene más riesgo de que su enfermedad se reactive por el tema de la inmunosupresión y la desnutrición que le provoca, le generar un nuevo ser vivo, ¿no? Porque crear un bebecito en el abdomen implica un esfuerzo si no tiene una persona la alimentación apropiada, ¿no? Entonces se termina creando el bebé, pero a costa del propio cuerpo. Entonces eso hace que muchas de las mujeres embarazadas con mala calidad de nutrición llegan al hospital con una tuberculosis muy activa, con una tuberculosis miliar debido a esas características, ¿no? Entonces, aunque la INH y la RIFAM atraviesan la barrera, no hay mucha evidencia que diga que sea teratogénico y tenemos que evitar para no darle. Le tenemos que dar, porque hasta ahora no hay una evidencia de preferencia, que no le empecemos el tratamiento, dicen el primer trimestre, pero voy a dejar que avance. Bueno, el primer trimestre tampoco crece demasiado el bebecito como para que tenga mucho desgaste proteico. Lo que sí hay que evitar, sí o sí, el uso de la estreptomicina, ¿sí? Entonces el tratamiento vamos a usar no 4 medicamentos, sino solo 3, INH, RIFAM y etambutol. 4 a 8 semanas. Si es que hay sensibilidad a la isoniazida, es decir, tenemos el cultivo que nos muestra que es sensible, suspendemos el etambutol y nos quedamos como si fuera la segunda fase, isoniazida y rifampicina, pero ya no 4 meses, sino 9 meses en total. Es decir, las 1 o 2 meses de la primera fase, dependiendo de la sensibilidad. Eso es importante recordarlo, para que no le vayamos a dar solo 6 meses como total y terminamos haciendo una reactivación y las probabilidades de resistencia, ¿sí? ¿Qué hacemos en aquellas personas? Yo soy médico de provincia, voy a trabajar y me va a tocar atender un centro de tuberculosis. Yo soy una persona que tengo cierto tratamiento médico que altera mis defensas. ¿Qué hago? ¿Dejo de atender pacientes? No, hay opciones de profilaxis. Aunque la profilaxis también tiene el riesgo de los efectos adversos de los medicamentos, pero a veces es necesario. Cuando vamos a pensar en profilaxis, hay que ver, por lo menos hacer una PPD. Asegurémonos cómo está esa persona, si está activa, tiene un riesgo, y las personas con alto riesgo de adquirir la infección con PPD mayor de 5 milímetros, o que tengan lesiones fibróticas sugestivas de que antes tuvo una radiografía, podemos usar como 9 meses de isoniazida solito, diario, en la dosis de 5 miligramos por kilo. O vamos a utilizar 2 meses de rifampicina y piracinamida, o vamos a usar 4 meses de rifampicina. Entonces, esto como profiláctico. Aquí lo que estoy evitando que es, si me contagio, tratando de controlar. Pero recuerden, si tenemos la suerte de el contacto que tengamos sea con pacientes que sean sensibles a estos medicamentos, porque si es un TBX, MDR, por más profilaxis que hago, si voy a estar en contacto me voy a contagiar. Entonces nunca bajen la guardia.
¿Cuál es la mejor profilaxis para la tuberculosis? ¿Quién me dice? Levante la mano. Nadie levantó la mano. Ok. La mejor profilaxis es la protección, ¿no? Un barbijo N95, porque no me puedo negar a atender a un paciente. O a veces lo tiene el paciente y ni me entero que tiene tuberculosis, porque pienso que es un resfrío solamente porque el paciente me dice que hace 2 días que está tosiendo. Si me dice hace 2 días, yo no voy a pensar en tuberculosis. Pero a veces el paciente no dice la verdad, ¿no? De ahí que la mejor profilaxis es la prevención utilizando las barreras. Bioseguridad con un barbijo, pero N95, pero no como a veces lo usamos. Este barbijo N95 lo tengo 2 semanas, ya perdió su capacidad. O este barbijo lo usé ayer y ahora lo voy a volver a usar, pero ¿dónde lo guardaste? En tu bolsillo del pantalón, todo arrugado, donde ya se perdió su capacidad de filtrar porque tiene que cerrar herméticamente. Esto, cuando hagamos la práctica, vamos a hacer la prueba de cómo se debe usar apropiado. Porque si no te está sellando y te entra aire por algún lado, no estás protegiéndote apropiadamente. Porque este germen, como les dije, lo que aprendí en un congreso, según estos infectólogos, es más vivo hablando como especie que el ser humano, porque su capacidad de mutación la ha aprendido muy rápido en comparación con la cantidad de nuevos medicamentos. Entonces, el inesolido un poquito caro, lo usamos, está en nuestro medio, podemos usarlo. Hay este otro que aún no tiene nombre comercial, pero miren, para crear un producto se tarda en un tiempo de entre 10 a 17 años. Con el tema del COVID se han saltado algunos pasos, pero habitualmente son hasta la cantidad de dinero es bastante alta, ¿no? Entonces, cuando vean o necesiten usar Cirturo, por favor tomen en cuenta este medicamento, el riesgo que puede provocar a nivel cardíaco. Por eso algunos países no lo están usando. El de Lamanin es otra alternativa, 100 miligramos OBC al día durante 24 semanas, pero siempre estrategia de TOTS. Hay algunos estudios que se han presentado que rechazan la autorización de la Lamanin por los efectos, ¿no? Perdón, alguien me está levantando la mano, vamos a activar su micrófono. Daniela, le escucho, señorita. Doctor, disculpe, ¿se dejó de compartir la pantalla? Gracias por acordármelo. Ahora lo activamos. Gracias. Entonces, por favor, tomen en cuenta. RAFA, reacción a fármaco antituberculoso, debemos tener precaución. La función hepática está atento. Hay que pensar siempre que vemos alguna ronchita o el paciente presenta algo en la piel, pensar que está haciendo hipersensibilidad, pero también piense que puede ser un exantema. Ese exantema no es justificativo para suspender el medicamento, porque puedo controlarlo. Pero si es por hipersensibilidad, hay que tener mucha precaución porque hemos visto casos que el paciente inclusive, ¿cómo se llama este diagnóstico? Cuando se va perdiendo la piel, que es muy común con la penicilina. Síndrome de Sergio. Doctor, ¿no es psoriasis? No, la psoriasis no es alergia, ¿no? La psoriasis es diferente. Hay Josías. ¿El síndrome de Steven-Johnson, doctor? Exacto. Famoso síndrome de Steven-Johnson, que en farmacología siempre nos lo están poniendo presente porque es muy grave presentarse como reacción común en la penicilina, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente que empieza a ponerse cara rojo, presenta ronchas o algo, primero, ¿le suspendo o no le suspendo el medicamento? Verifico.
hago pruebas, un hemograma, para ver cómo están sus eosinófilos, porque si está presentando una reacción de hipersensibilidad, la liberación de mastocitos, eosinófilos, las puedo detectar, y ahí se lo descontinúa el medicamento. O un DRES, reacciones hematológicas con piel. ¿Qué haces con ese paciente que le decía en clase que ya no puede tolerar esa cantidad de medicamentos? 11 tabletas todos los días antes del desayuno, ya no quiero. ¿O qué hacemos con ese paciente que no puede caminar porque siente que está pisando fuego o que tiene calambre? Hay que tratar de minimizar los efectos adversos, pero antes de suspender. Y si pensamos que está habiendo una reacción y no es fácil saber cuál te está haciendo la hepatitis, porque hemos visto que todos provocan alteración hepática, entonces lo suspendemos todo hasta que el paciente no presente ninguna manifestación, le hacemos su hepatograma, le hacemos su hemograma, medimos su creatinina, que todo esté, si hay alguna alteración, volvemos a controlar en una semana. Cuando todo esté normal, comenzamos a hacer la prueba de sensibilización. El día 1 le doy la mitad de la isoniazida. No presentó ninguna manifestación. El día 2 le doy la tableta completa. ¿Por qué empiezo con la isoniazida? Porque sí o sí la isoniazida la tenemos que tratar de mantener en el esquema. Si el día 3 comienzo a darle su dosis normal y no presenta, voy con la rifampicina. Le doy la mitad de la tableta, la cuarta tableta porque viene 300, el día 2 le doy la mitad y el día 3 le doy las dosis que corresponden. Entonces vas probando con cada uno de los medicamentos y donde detectes que comienza a presentar, se suspende, otra vez hacemos pausa hasta que estén sus funciones normales, hepáticas, renales y hematológicas, y comienzo a pensar en plan alternativo, en esquema alternativo, ¿sí? Entonces, como un resumen, este cuadro que lo tienen en el libro del material de consulta, en el de Medicina Interna de Colombia en español, tiene todo este cuadrito bastante interesante donde te está mostrando los posibles efectos adversos y con cuál de los medicamentos puedes hacer un tratamiento sintomático. Por ejemplo, si estamos sospechando una enfermedad acidopéptica y no quiero suspender ni la piracinamida ni el etambutol, entonces voy a dar protector gástrico. Protector gástrico no significa inhibidor de bomba de protones. Protector gástrico, estamos hablando de estas películas como ser el hidróxido aluminio magnesio, el bismuto, entonces que van y hacen una película sobre la capa gástrica, ¿sí? Y hay que estar atento sin caso de vómitos, ¿no? Entonces, si me da dolores articulares, pero no es un justificativo para retirar el medicamento, ok, le doy un AINE, ¿no? Y por 5 o 10 días y ver si lo controlo, mirando además sus niveles de ácido úrico. Y en ocasiones tenemos que usar el Siloric famoso para bajar un poco los niveles de ácido úrico, ¿no? Y siempre la neuritis como profilaxis hay que tomar en cuenta. ¿Y qué hacemos con los pacientes neurológicos? Llamamos a un neurólogo, ¿no? Si hay problema del riñón o problema del hígado, de ahí que debemos tener precaución. Y hay medicamentos que pueden dar alteraciones neurológicas como intento de suicidio, como es con la cicloserina, ¿no? O convulsiones, pero esos son los medicamentos de segunda línea. Aunque la etionamida inclusive puede darte hipotiroidismo, ¿no? Manifestaciones que pueden ser solapadas hasta que cuando ya lo tomas en cuenta ya tienes bastante avanzado el problema neurológico. Y les comentaba hace un momentito el famoso DRES. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, que nos llama mucho la atención, las alteraciones en la piel, y hacemos hemograma y encontramos niveles de eosinófilos muy elevados. Si a eso el paciente comienza a presentar manifestaciones sistémicas, a eso estamos hablando de un DRES, que ya en la época del 96, en esta referencia, Boker nos hizo un estudio interesante, y esto hay que tener precaución. No esperen a que sea llamativo y sea un
un Steven Johnson para recién suspender el medicamento. De ahí que debemos expandir la cobertura. Esta meta viene del 2005, no la hemos logrado todavía. Hay que coordinar con los programas siempre de SIDA, porque si pienso en tuberculosis, pienso en SIDA. Si pienso en SIDA, pienso en tuberculosis, porque hay una correlación muy interesante. Hay que tratar de conseguir donantes, esto a nivel gubernamental, para cuando alguno de ustedes sea parte de un gobierno, ministro de salud, vea la manera, porque la situación no está como quisiéramos, ¿sí? Y en lugares de provincia donde no tenemos mucho personal médico ni enfermera, hay que tratar de organizar a los, no es sindicatos, son asociaciones de base, ¿no? Son los, como junta vecinal, algo similar, pero enfocado en la parte de salud. De ahí que, por favor, sospechan SIDA, sospechen tuberculosis y viceversa, porque si no hacemos un control apropiado, esta enfermedad va a ir aumentando y, como dice ese infectólogo, tenemos mucho riesgo. ¿Alguna pregunta? Leandro, le escucho. Doctor, una consulta, y al usar los medicamentos antituberculosos mezclado con esteroides corticoides, por ejemplo, ¿ayudaría o en el tema? O sea, el corticoide generalmente lo evitamos porque tiene tendencia a disminuir las defensas. Si disminuís las defensas, favorece la proliferación de la enfermedad. Pero en los casos donde estás con una hepatitis muy grave, muy inflamada, una reacción muy intensa y riesgo de vida, pues ok, tenés que ayudarte, ¿no? Entonces ahí accedes al uso de corticoides. O en los casos de que tengas una tuberculosis asociada con una infección neurológica, una meningitis tuberculosa, una encefalitis donde hay una gran inflamación y edema de las meninges del cerebro, pues tenés que tratar de ayudar con corticoides, ¿no? Entonces, riesgo-beneficio. Te aumento mi riesgo de la que enfermedad se disemine por la inmunosupresión que estoy usando con el corticoide, pero si no lo hago no voy a tener paciente. Entonces, es riesgo-beneficio. Por eso que el corticoide no lo indicamos específicamente solo en estos casos muy severos de reacciones alérgicas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, le escucho, Ariane. Le escucho, Ariane. Levantó la mano. Buenas noches, doctor. Tenía una duda. Si mi Dígame. paciente presenta RAFA terminando la primera fase, ¿ya? ¿Tengo que volver a iniciar toda la primera fase? ¿O Buena pregunta, ¿no? Dependiendo de la intensidad de tu RAFA y el tiempo que vas a suspender el medicamento. Si tu tiempo es corto, la respuesta inflamatoria de RAFA es corta, tus laboratorios muestran normal y tu vaciloscopía ya es negativa, puedes intentar con la segunda fase siempre y cuando no sea la isoniazida o la rifampicina el que te esté provocando la RAFA, ¿no? Pero digamos que la RAFA fue producida por la piracinamida o por el etambutol, ningún problema de continuar tu esquema. Pero si el tiempo de recuperación de la RAFA ha sido más de 2 semanas y haces vaciloscopía y sale positiva, vas a tener que prolongar tu tratamiento y ver un esquema alternativo inclusive, porque alguno de los medicamentos de primera línea no lo vas a poder utilizar. No sé si aclaro con eso. sí, doctor? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, yo tengo una pregunta. Vamos a... Ariane, deme un número. 10. ¿De arriba o de abajo? De abajo. De abajo, ok. Empecemos por abajo. Yerla, Wilder, Vivian, Viera, Bianca, Talia, Tamara, Sergio, Rodrigo. Ricardo Pizarro, ¿estás en la sala? Sí, doctora, estoy presente. Ok, Ricardo. Hace 2 días, ¿a quién deberíamos cantarle Happy Birthday to You? No lo sé, doctor. Nunca me digan no lo sé, porque es algo, cuando yo pregunto algo, es algo que lo saben. Que no lo recuerda, es posible, pero ya lo hemos mencionado alguna vez. ¿Tiene su inteligencia artificial a mano? Sí, doctor. Ok. ¿Qué fecha era hace 2 días? Enseguida. ¿Cómo que enseguida? Si ahora es 25, solo tenía que restar 2 días. Ahí me Perdón. va a contar. 23 de marzo. Ok, entonces agarre su inteligencia artificial y pregúntele qué se festeja a nivel mundial en salud el 23 de marzo. Me sale el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino ¿Qué más? y el 24 de marzo sale el Día Mundial de la Tuberculosis. Ajá. Entonces, ¿a quién le cantamos 2 días antes a las 12 de la noche? ¿La tuberculosis? Exacto, es el Día Mundial, entonces siempre se hace alguna actividad, solamente que ahora no nos dio por el tema del mal tiempo y tocó fin de semana. Entonces, si tenemos condiciones, vamos a hacer una actividad en la plaza, si logro conseguir los permisos, para hacer una actividad de prevención en la plaza sobre la tuberculosis, ¿ok? Entonces, nunca sabía que había ese Día Mundial, nunca escuchó. Creo haberlo escuchado, doctor, y ya con esto que acabo de ver en la inteligencia artificial ya lo recordé. ¿Ve? Claro que sabía, le dije. Ok, por favor, en su material de consulta, vamos a compartir pantalla, ventana. ¿Se ve? Plan Nacional de Tuberculosis. Sí, doctor. Obviamente. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? No, creo que no. No, yo no sabía. Este ratito se veía. Ahora sí se ve, doctor. Gracias. Entonces, en su material de consulta, tienen este material, por favor, y necesito que lo revisen porque esto es por ley lo que tenemos que hablar. Entonces, esto ustedes como médico es lo que tienen que hablar en sus barrios, en sus comunidades de base, a las enfermeras, y es interesante porque muestra una realidad que hay que conocerla, porque nosotros cuando repasamos el tema de tuberculosis solo miramos algunos aspectos, pero pensando que todo esto ya ustedes lo deben haber visto en salud pública, en todas las materias de salud pública, ¿no? Entonces, es bueno tomar en cuenta y además que les voy a preguntar para la práctica sobre las características, principalmente no tanto de estadísticas, sino lo que hablamos del programa. Entonces, este material lo tienen
hicimos... Levante la mano, ¿quién hizo la tareita que le di? Okay. Abrir fila. ¿Quién levantó la mano primero? Aquí está. Sergio Mamani. Coménteme algo de su tarea, por favor. Primeramente, buenas noches, doctor. Lo que yo imaginé, o bueno, lo que consulté a Open Evidence, me dice que se han desarrollado y evaluado varios métodos de tuberculosis de diagnóstico. Entre lo más buscado está la amplificación de ácido nucleico, que es el NATS, para la detección de TB en lugar de la microscopía de esputo, debido a su mayor precisión, especialmente en pacientes con tuberculosis pauvacilar y en personas con VIH. Esa es una de las pruebas. Y también ayuda a identificar mutaciones genéticas asociadas a la resistencia a los medicamentos antibióticos. Nos permite... ¿Quién es su referencia? Open Evidence. No. Open Evidence es su biblioteca. Pero ahí abajito donde usted leyó, tiene que decir la referencia. Dice... Advanced... ¿Lo comparto por mensaje o se lo dicto? No. Solo léemelo. Dice Advances in Molecular Diagnosis of Tuberculosis de McLean E. Coholly, M. Weber, de Journal of Clinical Microbiology 2020. Y dice Latin Journal. ¿Y el año de esa publicación? 2020. 2020. Ok. Gracias. Eduardo Tapia, ¿tienes alguna novedad diferente a la que ha presentado Sergio? Sí, doctor. Bueno, lo que a mí más me llamó la atención fue el diagnóstico en lo que vienen a hacer en los niños, ¿no? Acá nos dicen que está la prueba de ISPER Ultra, que va a ser recomendada más que todo en las muestras de la heces fecal. Además de eso, hay ensayos diferentes donde vamos a buscar un glicolípido conocido como el lipoarabino manano, que de acá la vamos a encontrar en la orina y va a ser compatible, ¿no?, con lo que es el Mycobacterium tuberculosis, causante de la misma enfermedad. Eso es lo que más destaco en mi investigación. Ok, su tiempo de referencia. Es la bibliografía, bueno, lo saqué de la inteligencia artificial Open Evidence, es Landerer, Holzman, del año 2023-2024. Ok. Daniela, ¿algún comentario sobre tu trabajo? Buenas noches, doctor. Además de las que mencionaron, también me parecía que la técnica de la amplificación isotérmica de Buckley-Lamb y el ensayo de polimerases de recombinación, que estas, si bien están recién saliendo, dijo que están ganando una atención porque tienen un gran potencial para la detección rápida de tuberculosis y también es sensible en la tuberculosis, ¿no? Es igual de Open Evidence y fue publicado en el 2024. Está en inglés la bibliografía, pero dice el futuro en el diagnóstico de la tuberculosis, a review of the Lamb and RPA. Este es el diagnóstico. RTA. Es el número. Muy bien, gracias. Bajen su mano, por favor. El día jueves me entregan en físico, firmado su nombre. ¿Quién me da un artículo que haya salido el 2024, actualización en el diagnóstico de tuberculosis? ¿Alguien lo leyó ese en Open Evidence? Levante la mano. ¿Quién? Update on the diagnosis of tuberculosis. Siempre, Nicola Almaraz, le escucho.
Doctor, yo pillé uno que es el 2024. ¿Cuál es el título? Método del SOS. Ok. Miren, vamos a... Están viendo lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí. Cuando busco nuevos diagnósticos de tuberculosis, lo pongo en español o en inglés como quieran, no solo leo el resumen, ¿ya? Siempre voy a mirar abajo la referencia. Y si se fijan ustedes, aquí me está hablando 2020, aquí 2019, aquí hay uno 2024. El futuro del diagnóstico en las epidemias de tuberculosis. Una revisión de acercamiento con este nuevo método LAM que lo estaba mencionando ahí arriba. Y aquí hay uno interesante del 2024 que también te lo resume ya. Entonces, en Santa Cruz se está haciendo ahorita un nuevo estudio en niños. En el Hospital de Niños se está haciendo un estudio de investigación de diagnóstico en sangre, porque en los niños no es fácil la expectoración para hacer la vaciloscopía, ¿no? Entonces, la ventaja es que si tú no hablas inglés y estás mirando en una computadora, simplemente le pones ahí automático que te haga tu traducción. Entonces, este trabajo fue interesante porque aún no se ha completado, se publicó en el 2023, pero tiene algunas pruebas que busca de los métodos utilizados en los siguientes áreas de diagnóstico, basado en el sistema inmunológico, que esto es la novedad con el tema del DNA o ARN que se está buscando. Entonces, gracias a los que hicieron su investigación. El día lunes me lo presentan, por favor, para que revisemos, no para que recibamos, sino para que yo registre y le dé el punto que se merece. Entonces, fíjense algo que es interesante. El título decía actualización del diagnóstico de tuberculosis, pero miren, 2023 ya fue publicado y nos lo ponen como 2024, pero fue publicado el 23 de julio. Entonces, siempre cuando lean algo, además del resumen que están leyendo, pasen abajo y traten de leer lo más nuevo. ¿Qué es lo más nuevo? Por lo menos los últimos 2 años, que es lo que hay. Entonces, esto 2020 no es tan nuevo, esto 2019, entonces se supone que eso ya el profesor lo está dando, ¿no? Bien. Entonces, por favor, les encargo, vamos a apagar otra vez el micrófono porque se olvidan de ayudarme a desconectarlo cuando están hablando. Micrófono, chao, listo. Entonces, recuerden que voy a hacer una pregunta para el examen del material que tienen en su material de consulta en el Drive sobre el Programa Nacional de Tuberculosis. El ministerio, si pongo Ministerio Salud Bolivia Tuberculosis, lamentablemente no tengo mucha información nueva, ¿no? Me da así un poco de estadística, pero no sobre los esquemas. Entonces, uno entra, está el Programa Nacional de Tuberculosis, que es por ley, recuerden. Y los programas, aquí está. El libro que tenemos de material de consulta es la Guía para la Prevención y Control de la Tuberculosis, año de edición 2012. Guía práctica al manejo de coinfección de tuberculosis, año de edición 2018. Monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Tuberculosis, monitoreo 2014. Manejo de reacciones adversas a fármacos antibióticos de primera línea, 2011. Manual de normas técnicas, 2017. Guía de manejo de la tuberculosis, drogos resistentes, 2019. Plan Nacional de Control de Tuberculosis,
Este es el que se lo he puesto porque tiene fechas donde abarca del 2016 al 2020. Entonces, el 2017, uno dice, no, la primera edición, ¿y cómo pueden sacar del 2020? Entonces, este material, por lo menos quiero que me lo revisen. Por eso lo tienen en las guías. Si todo material que le ponga es porque van a consultar y con seguridad les voy a preguntar, pero no es tanto, queridos amigos, para que me respondan o no una pregunta, sino es para que tomen en cuenta lo que tienen que hacer mañana, porque la tuberculosis no es un manejo de especialista, es un manejo de todo médico general o especialista que esté atendiendo un paciente. ¿Alguna pregunta? Ok. El siguiente tema que vamos a hablar ahora, vamos a seguir con el plan de las enfermedades agudas. Dentro de las enfermedades agudas que hemos mencionado, la primera fue bronquitis, y les comentaba que las bronquitis en ocasiones pueden complicarse con cuadros de sobreinfección que vayan a ser una neumonía, una bronconeumonía, ¿no? Entonces, la neumonía a veces no la tomamos muy en cuenta porque puede ser autolimitada, a veces el paciente se sana solito, si es joven. Generalmente, si es joven con un sistema inmunológico, pues no le da neumonía. Pero hay ocasiones en que vamos a estar atentos a esta enfermedad. Entonces, tomamos apunte, compartir. Compartir pantalla, ventana. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya está dando, ¿no? Bien. Entonces, hablar de neumonía es hablar de un proceso agudo. Primer criterio, que no hay neumonía crónica. Hay procesos crónicos que pueden hacer... Perdón, alguien me levantó la mano. Sí, señorita Vivian, la escucho. Señorita Vivian levantó la mano. Perdón, doctor, me equivoqué. Ok. Cualquier cosa me interrumpen sin ningún problema, por favor. Entonces, la neumonía, decía, proceso agudo que hay que tomar en cuenta, y en el concepto que debemos tener claro que es un proceso inflamatorio a nivel del parénquima y de origen infeccioso. No estamos diciendo que es de virus, que es bacteria, por ahí vamos a ver en su clasificación. Y caracterizado por una triada generalmente, cuando hablemos de la semiología, en la cual está la fiebre, pero las manifestaciones va a depender mucho de, ¿se acuerdan las tres argollas que les dibujo en la pizarra? Agente, medio, huésped. Va a depender del agente infeccioso versus el huésped. Uno dice, pero el doctor Toledo dijo que la neumonía tiene fiebre. Este paciente está con neumonía, pero no tiene fiebre. ¿Qué característica es tu huésped? Entonces, pero en general, si hablamos de un proceso inflamatorio infeccioso, siempre, bueno, no siempre, casi siempre va a estar presente la fiebre, ¿sí? Y dependiendo, volvemos a la pizarra, a esa línea de los 4 segmentos, periodo de incubación, periodo de estado, periodo de resolución, periodo de convalescencia, va a depender en qué momento está viniendo el paciente para que yo pueda reconocer sus manifestaciones. Para entender la neumonía y hacer un tratamiento que sea exitoso, que sea efectivo, es bueno recordar un poquito este proceso fisiopatológico. Cuando el germen, el huésped, ingresa a nuestro organismo, habitualmente por vía respiratoria, pero también puede ser por continuidad. Por ejemplo, un absceso hepático puede desarrollar una neumonía.
vamos a ver de que va a haber una respuesta de antígeno-anticuerpo en la cual el organismo está detectando y comienza a liberar estos anticuerpos para que nuestro organismo comience a presentar las diferentes manifestaciones que son las alertas que nos está dando el cuerpo frente a una situación de una infección que está invadiendo. Entonces, si desde el punto de vista fisiopatológico más común, vamos a tomar como ejemplo los procesos bacterianos, que son, y vamos a ver que también hay otras bacterias atípicas que las vamos a mencionar de manera específica. Rara vez tenemos por hongos o parásitos, pero puede darse en pacientes inmunodeprimidos. Si tomamos en cuenta qué es lo que ocurre cuando ingresa un virus a nuestro organismo, ese virus tiene que ingresar para poder reproducirse. Al ingresar, ya ustedes aprendieron en bacteriología las características de la arquitectura de un virus. Vamos a ver que el pulmón, cuando ingresa, va a invadir a los neumocitos, al epitelio, estas células de revestimiento, y en ocasiones, para tratar de bloquear esa infección, va a haber una autólisis, va a haber una apoptosis, una muerte celular para tratar de bloquear ese proceso infeccioso. Y si tienes un sistema inmunológico, en ocasiones vamos a ver, por ejemplo, en un tipo de infecciones atípicas en cual algunas personas tienen la bacteria, pero no presentan ninguna reacción. Hay otras personas que presentan una reacción. Vamos a ver una radiografía que hay apenas una manchinga y el paciente está casi en choque. Vamos a ver otro paciente que está casi todo el pulmón comprometido y el paciente tranquilo. Entonces, esto obedece a las diferentes respuestas que tiene el huésped. No todos responden de la misma manera. Entonces, cuando ingresa cualquier germen o bacteria, hemos aprendido que vamos a tener nuestros glóbulos blancos, que son los encargados de defendernos, y activa a través de los linfocitos, estos mediadores, para tratar de bloquear. Y este proceso de liberación de estos mediadores también tiene sus desventajas porque pueden provocar ciertas respuestas humorales o celulares, como ser la dilatación de los vasos o, por ejemplo, que hay un aumento de la secreción o una disminución. Y esto, de alguna manera, puede complicar ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando se activa este proceso inflamatorio y hay que sumar otro elemento que puede haber un sinergismo mientras tu organismo está ocupado defendiéndose de esa bacteria o de ese virus. Hay bacterias que están ahí y aprovechan esa oportunidad para poder reproducirse y pasar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las neumonías virales, hemos pasado no hace mucho, con mucho pesar, una epidemia, una pandemia que es del COVID, primo hermano de la influenza, que también hace estrago, solamente que estamos acostumbrados a que la gente se muera de gripe si es mayor, si es una epidemia, que casi no hacemos mucha alarde de información, ¿no? Entonces, los virus todo el año están presentes, solo que hay periodos en los cambios climáticos donde nuestras defensas se ven alteradas porque el aire frío de alguna manera altera tu mucosa y hace que ese virus que está ahí latente pueda desarrollar ese proceso inflamatorio. Por lo tanto, siempre deben recordar que esos tres eslabones que decimos siempre, agente, medio y huésped, son muy importantes considerar cuando estamos tratando de entender su fisiopatología. La neumonía, para tratar de entenderla, tiene diferentes clasificaciones. Clasificaciones que ayudan bastante para hacer un enfoque del tratamiento. Por ejemplo, la etiológica, ¿no? La más común, la neumonía en la comunidad, es la neumocóxica. Pero también tenemos en pacientes que tienen
alteraciones de su sistema inmunológico o están en ambientes hospitalarios, gérmenes que no son tan comunes como el estafilococo, el dorado principalmente, que nos provoca más daño. Las podemos reconocer en imágenes, aunque el cultivo es lo ideal. Y entre las atípicas hay que considerar la legionelosis o la histoplasmosis, ¿no? Entonces, otra clasificación es por el lugar que esté afectando. Algunos confunden, en algunos libros hablan de una clasificación anatomopatológico, y esa es la clasificación, ese término es el clásico, debe ser de histología, donde tenemos una fase exudada, una fase gris, una fase de hepatización, la fase necrosis, y que confunde cuando pregunto en el examen de la clasificación histopatológica, me hablan de la clasificación anatomopatológica, porque en la mayoría de los libros habla así. En cambio, hay tendencia a usar el término por la ubicación anatómica más que histológica, la macro, que puede ser la neumonía lobar, multifocal, o las más severas, que son las necrotizantes o el absceso pulmonar. Hoy hablábamos con el grupo el lunes, martes y miércoles. Mañana vamos a ver todos los que son los infiltrados. Por ejemplo, aquí vemos en esta radiografía cómo las bases están como prometidas con estas imágenes radiopacas, nodulares. Entonces uno sospecha neumonía, pero al ser bilateral con derrame, pues ya no voy a pensar en un problema de un neumococo, porque los neumococos básicamente son neumonías lobales, ¿no? O en estos patrones que son más de intersticio, con edemas a nivel de la cisura, bilateral, pensaré en un atípico. De ahí la importancia de que relacionemos con lo que estamos viendo semiológicamente en el paciente, más lo que estamos viendo en las imágenes. Otra clasificación que es interesante combinar con la que estamos hablando es en base a cómo está su sistema de defensa del paciente. ¿Es un inmunocompetente o es un inmunodeprimido? La respuesta fisiopatológica es diferente en el inmunodeprimido, siendo más agresivo y dañando más el sistema, ya no solamente el sistema respiratorio, ¿no? La otra, basado en las características del germen o de la clínica, son típicas o atípicas. Cuando hablamos de neumonía típica, es donde hay esa triada: tos, expectoración, dolor punto acostado, fiebre. Una neumonía típica. A veces, pero este paciente está con diarrea, está con vómito y es neumonía. Y uno dice, pues es neumonía si está afectando más sistema digestivo. Es una neumonía típica, vamos a ver. Entonces, no hay dos, pero también típico, atípico, desde el punto de vista semiológico o desde el punto de vista de germen. ¿Cuál es el germen más común? Típico, un gran positivo. ¿Por qué? Porque la vía aérea está básicamente tiene gérmenes gran positivos. Las vías digestivas, gérmenes gran negativos, anaerobios, etc. Entonces, ese es el parámetro que a veces utilizamos de típico o atípico. Y desde el punto de vista, para decir qué tan grave es un paciente, está la clasificación pronóstica. Aquí utilizamos dos: el índice de severidad de neumonía o clasificación de Fine, o la clasificación de Curve. Por favor, no confundan de que un paciente grave tiene que hospitalizarse, pero la clasificación no es para ver si tiene que hospitalizarse o no, es para ver el pronóstico, qué tan probable de mejora o de complicaciones puede tener basándose en estas dos escalas. ¿Cuál es mejor? La que usted la aprenda mejor. Veíamos que por comodidad en el COVID utilizábamos la de Curve. ¿Qué significa Curve? Que no es más que el acrónimo de las abreviaciones. La C de confusión o alteración del estado mental, que sea por hipoxemia o por hipercapnia. La U del componente circulatorio, que te está dando un daño renal, donde ya tenés valores de urea por encima de 7 milimoles, aunque nosotros manejamos más valores de 20 o 40. R de la frecuencia respiratoria, si ya un paciente está con más de 30, típico, hablamos de insuficiencia respiratoria. B de la presión arterial, que tengas una sistólica por debajo de 90 o una diastólica por debajo de 60.
Y le da el 65 pacientes que tengan 65 o más años. Entonces, usas esta escala, le das un puntaje y el índice de severidad es un poquito más complicadito por la mayor cantidad de variables que tiene, pero ¿cuál vas a usar? El que más te guste. ¿Cuál es el que más te gusta? El CUR, porque es el más facilito de recordarse y tiene menos variables, ¿no? Y la otra clasificación que también tienes que considerarla por la gravedad del cuadro es si es una neumonía intrahospitalaria o extrahospitalaria. ¿Cuándo decimos que es intrahospitalaria? Cuando una persona ingresa al hospital por una patología diferente a un problema respiratorio y a los 2, 3 días comienza a presentar, no, mejor dicho, después de 3 días comienza a presentar, porque si es de 2 días menos, estamos hablando virales, ¿no? Aquí estamos hablando más de bacterias intrahospitalarias. Entonces ahí ya no estamos hablando de un neumococo, ahí estamos hablando de una Klebsiella, de una pseudomonas, de todas estas bacterias que son propias de los hospitales y que además de su virulencia tienen su alta resistencia, ¿no? Entonces, en general, lo que más vamos a ver son las neumonías adquiridas en la comunidad. Muchas de estas neumonías no necesitan hospitalización porque pueden ser manejados ambulatoriamente y estos pacientes, su sistema inmunológico no está tan alterado. De ahí que cuando hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad que necesita hospitalización, ahí probablemente estamos hablando de un paciente inmunodeprimido. Desde el punto de vista epidemiológico, los virus tendríamos que tomarlo en cuenta por la gran invasión que se tuvo a nivel mundial sobre este germen, el COVID-19, que es un SARS-CoV, el grupo de los SARS-CoV-2, ¿no? Es un grupo de coronavirus. Y si hablamos de neumonía, en general es muy común en personas mayores o en niños y causa el sexto lugar, hablando de estadística, en países como Estados Unidos que tienen sus datos bien anotados, ¿no? Tiene una incidencia de 170 sobre 10.000, pero fíjense cómo casi se duplica a mayor edad. Por eso es que los pacientes de edad son más propensos a complicaciones. Y esto pues lleva, ¿no?, a que esos pacientes que se hospitalicen, el gasto que representa para un país, más las complicaciones de tener que tenerle un paciente en terapia intensiva, y a eso sumarle que esa persona no va a poder trabajar porque tiene que estar de baja, más las comorbilidades, pues es algo que preocupa. Y que por suerte, de alguna manera, podemos evitar el contagio con las vacunas. Gracias a Dios existen vacunas como las del COVID, las vacunas antineumocóxicas o las antineumocóxicas o las polivalentes, que recomendamos que toda persona mayor de 50 años, algunos dicen de 60 años, dependiendo si tiene comorbilidad o no, debería colocarse una vez al año, y eso pues le favorece a evitar este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que una de las desventajas que tenemos en los países como el nuestro, donde se venden medicamentos sin receta, el año pasado hubo un estudio interesante de sus compañeros en la cual investigaron en la farmacia qué tan fácil es comprarse un antibiótico cuando uno va diciendo que tiene un cuadro respiratorio. Pueden revisarlo, está en la biblioteca. Es interesante por si quieren replicar su avance. Los factores de riesgo para una neumonía, pensando en el huésped, aquellos que tienen edad avanzada, aquellos que dañan su sistema inmunológico con el tabaquismo o el alcoholismo, personas con sistema inmunológico alterado por alteraciones de demencia, desnutriciones o procesos de comorbilidad, ¿no? Como tener una bronquitis crónica hace que tengas posibilidades de tener una neumonía de repetición. Cualquier broncopatía puede llevar, ¿no? Entonces, es importante pensar en la etiología, aunque fíjense ustedes, queridos amigos, que en la mayoría de los pacientes que vamos a tratar, vamos a manejar con tratamiento empírico.
Es decir, el empirismo del conocimiento previo de saber cuáles son los gérmenes más comunes en esa comunidad. Porque si cuando ya el paciente te viene mal, si le pides un cultivo, un antibiograma que va a tardar de 3 a 5 días para que recién le inicies el tratamiento, pues en ocasiones la enfermedad se va a complicar más. Entonces, vamos a iniciar un tratamiento dirigido a, es una neumonía intrahospitalaria, es una neumonía en la comunidad, mi huésped es inmunocompetente o inmunodeprimido, entonces ahí voy a ver qué antibiótico utilizo, hacia gram positivo, hacia gram negativo, o voy a combinar antibióticos para aumentar su espectro, porque en ocasiones voy a usar hasta 4 antibióticos cuando el paciente está muy grave, ¿no? Entonces, en general, a pesar del cultivo, no tenés el resultado. De ahí que estadísticamente, empíricamente hablando, en las neumonías adquiridas en la comunidad, el germen que voy a sospechar va a ser el gram positivo, un neumococo, si es una persona estándar. Pero si es un inmunodeprimido, voy a pensar en gram negativo, en virus, y voy a tener que ampliar mi esquema de antibióticos, ¿sí? Porque la presencia de gérmenes atípicos como la neumonía por legionela o por micoplasma, también hay que considerarla, porque miren, estamos hablando de un 20 a 40% de pacientes, pero estos pacientes que voy a sospechar que tienen una neumonía típica, es porque son fumadores, es porque tienen ciertas características que ya provocan daño o son comórbidos. Entonces, ya hay un parámetro que me está tomando para poder definirlo y encasillarlo y poder darle un esquema de tratamiento, porque si hablo de un paciente intrahospitalario donde está en terapia es muy común la pseudomonas, pues voy a ver que mi esquema tiene que ser diferente, o si es un paciente que ya tiene lesiones previas por diferentes enfermedades. Entonces, no es tan simple, pero tampoco es tan complicado. Por eso les decía el primer día de clase, ok, acordémonos de los segmentos, estos 10 segmentos que tiene cada lóbulo, porque si en la imagen de la tomografía o de la radiografía veo que es más en zonas donde hay mayor cantidad de oxigenación, voy a pensar en qué germen, de ahí la importancia. Vamos a quedar aquí en el cuadro clínico para la clase siguiente, completar cuadro clínico y tratamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, les deseo buenas noches. Nos vemos si no hay lluvia y no hay malos caminos, porque me comentaron algunos estudiantes de que en algunas zonas todavía están